periparto es un periodo crítico. Se nos muere una gran parte de las cerdas en este periodo y se nos muere una gran parte de los lechones lactantes en este periodo. Por lo tanto, necesitamos un alimento específico, porque sus necesidades son muy diferentes. La cerda, alrededor del parto, sus necesidades energéticas de consumo de energía de liberación rápida, no de depósito, sino de liberación rápida, es muy necesaria, porque la cerda tiene que mantener unos niveles de energía, tiene que comer, tiene que estar comiendo. Hola, estimados amigos, seguidores de este podcast by ADM. Los saluda Arturo García, agradeciéndoles el que estén nuevamente con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema directamente ligado al pie de cría, un tema que genera diversidad de puntos de vista dentro de la industria. Antes de entrar al tema, me permito presentar al doctor Antonio Palomo Yagüe, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Buenas tardes para usted en España. Muy buenos días, Arturo, en México. Buenas tardes aquí en España. Un placer estar con ustedes, los compañeros de ADM en México. Saludo también a Marcela y Joana por todo el apoyo y gracias por invitarme a este podcast de by ADM. Thank you. Gracias. El placer y el agradecimiento, doctor, es de nosotros hacia usted. Y pues bueno, antes de arrancar y entrar en el tema del día de hoy, le pediría, muchas personas lo conocemos, sabemos de su trayectoria dentro de la porcicultura, pero le pediría que para quizá algunos de nuestros escuchas que no han escuchado hablar de la trayectoria de Antonio Palomo Yagüe, pues en sus palabras nos platique qué ha hecho dentro de la porcicultura a lo largo de su carrera. Bien, bueno, voy a ser muy breve. Soy hijo de ganaderos de un pueblo muy pequeñito del centro de España. Nací dentro de una explotación de porcino. A los 4 años quería ser veterinario de cerdos. Estudié, me licencié, hice un máster y, bueno, hice 3 o 4, no sé, pero me doctoré también en veterinaria. Soy doctor en veterinaria y me diplomé también en nutrición humana. Estudié nutrición humana, básicamente. Y llevo 42 años de actividad profesional, tanto en España como bueno, pues prácticamente he visitado todos los países de producción porcina. Y mi actividad ha estado en los 3 ámbitos. Soy profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual llevo 35 años a tiempo parcial. Mi actividad principal es la empresa privada. Trabajé 15 años en un grupo holandés y belga como director técnico y también dedicado a la nutrición, a la consultoría. Y ahora llevo 26 años en ADM, también como director de la división de porcino aquí en España. Esa es mi actividad como fundamental, el 90% de mi tiempo, una pequeña parte de la universidad. Y luego, pues, también soy ganadero. Formo parte de una empresa que tenemos 7.000 reproductoras ibéricas. Entonces, bueno, pues soy profesor, soy veterinario privado y soy ganadero. Como digo, en ADM mi actividad principal desde hace 26 años está ligada al porcino. Siempre he trabajado en cerdos, no he tenido ninguna otra actividad fuera del porcino, es decir, no sé nada más que lo que sé de cerdos. Esa sería mi presentación. Muy bien, doctor. Pues sí, una trayectoria ligada a la porcicultura y precisamente, doctor, aprovechando todo ese vasto conocimiento y como usted dice que no sabe de otra cosa de cerdos, más que de cerdos, pues queremos platicar con usted acerca de este tema que es el manejo del periparto, el manejo alimenticio del periparto. Hoy es un tema que ha tomado mucha relevancia en varios países, México no es la excepción, entendiendo que hoy las hembras, sin importar la genética, son hembras hiperprolíficas. Entonces, hoy doctor, pues aprovechando que está con nosotros, es el tema del cual quisiéramos platicar. Sabemos que es un tema que conoce usted bien. Y pues bueno, para entrar en materia, doctor, me gustaría en sus palabras, de manera sencilla, que nos
dijera ¿qué es el periparto? ¿Cómo lo podemos definir dentro del ciclo productivo y reproductivo dentro de la hembra? Hoy hablamos de gestación y lactancia. ¿Dónde situaríamos al periparto? Bien, el periodo del periparto, como bien dice su nombre, es un periodo muy cortito en el tiempo del ciclo reproductivo, desde que una cerda pare hasta que vuelve a parir, que son 5 meses, y el periparto son esos días previos al parto, que la cerda está gestante, y los días posteriores al parto, que ya la cerda está lactante. Es decir, es un periodo de cambios fisiológicos importantes, de transición fisiológica entre la gestación y la lactación, donde las necesidades nutricionales de una fase y la otra de la cerda, necesidades de producción, son muy diferentes. Lo cual supone que en un muy breve espacio de tiempo, la cerda reproductora, esos 3, 4, 5 días previos al parto, es decir, desde que la ingresamos a parir, y 5 días después, y digo 3, 5 días después del parto porque es el periodo hipergonadotrófico. A partir de ahí, o durante esos 3, 4, 5 días hay cambios hormonales muy importantes, es decir, fisiológicamente la cerda, esos 3, 4, 5 días está en una fase fisiológica muy concreta. El periodo periparto no tiene que ir más allá de 3, 5 días como máximo después del parto. Y los previos al parto, pues son los días que nos condiciona el propio manejo de la granja, que es desde que las entramos a parir, que pueden ser 5 días, 6 días, 3 días, 4 días. Entonces sería el periodo del periparto, es esa definición en las cerdas actuales de alta prolificidad que todos ustedes saben y que en México pues veníamos de utilizar básicamente dos genéticas. Hoy ya tenemos otras genéticas también con una muy alta prolificidad, y eso ha condicionado mucho que las necesidades reales del final de esos 5 días después de la gestación y los 5 primeros de la lactación, las necesidades son muy diferentes y hay que adaptarlas. Hay que hacer un periodo de periparto o de transición, que se llama, desde el punto de vista fisiológico, que nos ayudará mucho, como vamos a explicar ahora, a mejorar ciertos parámetros. Desde el punto de vista fisiológico, doctor, en esta etapa hablaremos de 10 días más o menos, 5 previos al parto y 5 posteriores. ¿Qué cambios fisiológicos tiene la hembra que justifique el hacer o buscar a través de un alimento ayudarle a la hembra? Pues evidentemente, como bien dice, hay unos cambios fisiológicos críticos, ¿no? Incluso parte anatómicos, ¿no? Porque nacen un montón de lechones y la cerda pierde en muy pocas horas prácticamente 20 kilos. Es decir, el 10% de su peso vivo en horas, ¿no? Lo que dura un parto. Eso significa que metabólicamente y desde el punto de vista fisiológico hay unos cambios muy, muy, muy importantes que un ser humano igual no aguantaríamos. Imagínense perder el 10% de nuestro peso vivo en lo que 5 horas, 6 horas, 7 horas, ¿no? Lógicamente son cambios metabólicos desde el punto de vista fisiológico muy importantes, y pasamos de una fase de anabolismo gravídico, donde la cerda está en gestación, a una fase de catabolismo lactacional. Es decir, es un cambio realmente drástico donde debemos tratar de mantener la homeostasis, la homeorrasis, el equilibrio metabólico del animal, ¿no? Para mantener no solamente sus constantes vitales, fisiológicas, sino que el desencadenamiento en la producción de calostro, la producción de leche, con lo cual estamos hablando que este periodo tan corto de 10 días, en estos 10 días se producen dos hechos que hoy nos preocupan en la producción porcina a nivel mundial, en países que producimos muy bien, como es México, como es España, ¿no? O como es Brasil, o como es Estados Unidos, o países toda Europa, ¿no? Y es que tenemos el 50-65% de las cerdas que se mueren en esta fase. Y también el 60 o 65% de los lechones que se nos mueren en lactación se mueren en esta fase. Con lo cual, desde el punto de vista económico, tenemos un periodo de tiempo muy cortito, pero que si hacemos las cosas bien y atendemos bien este periodo y hablamos de la parte nutricional, vamos a poder tener unos beneficios muy importantes. Pero se trata de mantener este equilibrio metabólico que es de base fisiológica, ¿no? Donde pasamos de un anabolismo gravídico a un catabolismo lactacional. ¿Qué supone esto?
que no solamente en cerdas actuales tenemos muchos lechones, sino también nos importa la calidad de ese lechón al nacimiento. Y este periodo también podemos influir en esa calidad, porque hoy muchas cerdas, al final de su gestación, entran en anemia. Muchas cerdas pueden empezar a tirar de reservas y lo que llamamos anabolismo gravídico se puede convertir en que alguna cerda entra en catabolismo antes del parto si no cuidamos esta fase. También sabemos que tenemos un problema en los lechones en esta fase, esos últimos días de la gestación y primeros de lactación, que el lechón tiene pocas reservas de glucógeno. Es decir, tenemos que aportar una energía necesaria al lechón y a la cerda de forma muy, muy importante. Pero también estamos hablando de homeostasis, estamos hablando de equilibrio metabólico, de cambios fisiológicos. Y eso supone que la nutrición de la cerda es un tema de balances de nutrientes. No es un tema de máximos y mínimos, sino un tema de balances, ¿no? Es un periodo de transición. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué necesidades, qué problemas fisiológicos, qué cambios, como bien menciona, se producen aquí? En la última fase también y en los primeros días, el desarrollo del parénquima mamario es un momento crítico del desarrollo del parénquima mamario para producir leche en cantidad y en calidad, y sobre todo calostro. Es decir, esta fase va a influir mucho en la producción de calostro y en la producción de leche. Porque luego, a partir del día a día de lactación, la leche ya no cambia en su composición. Al mismo tiempo, vamos a poder influir en la duración del parto. Todos sabemos que las cerdas han aumentado los días de duración del parto. Pasamos de 300 minutos. Eso conlleva que las cerdas se cansan, se agotan y conlleva que nacen más muertos también. Y si nacen más muertos, hay más mortalidad de natación. Con lo cual, tenemos lechones menos vitales, menos viables. Y eso también va a influir en su sistema inmune del lechón. Y nosotros podemos influir en la calidad del calostro y en la calidad de la leche de forma muy importante con la alimentación en este periodo tan corto de tiempo. Y luego, la producción de calor endógeno. La cerda alrededor del parto, sus necesidades energéticas de consumo de energía de liberación rápida, no de depósito, sino de liberación rápida, es muy necesaria porque la cerda tiene que mantener unos niveles de energía, tiene que comer, tiene que estar comiendo. Hace 20, 30 años, el día del parto la cerda no la dábamos de comer. Hoy la tenemos que dar de comer, la tenemos que dar bastante, pero tampoco demasiado. Entonces, por eso, eso no lo podemos hacer con un pienso de gestantes ni con uno de lactantes. Lo tenemos que hacer con un pienso adecuado para dar una cantidad equilibrada en un periodo muy concreto, ¿no? Donde estén ahí todos los nutrientes que necesita, porque en esta fase todos estos cambios son importantes y la producción de calor endógeno, sabemos que las cerdas tienen un grave problema. Las cerdas actuales son mucho más musculadas, tienen más músculo y producen más calor endógeno. Pero al mismo tiempo, en el momento del parto, su temperatura va a subir, con lo cual hay un desequilibrio en su termorregulación y eso complicará también la producción de calostro, la producción de leche y la viabilidad de los lechones. Y al mismo tiempo, otro aspecto fisiológico importante que se produce alrededor del parto, porque no hay parto sin dolor y es un momento de alto esfuerzo metabólico por parte de la cerda, el estrés oxidativo aumenta. Hay un riesgo de estrés oxidativo y eso va a afectar a la calidad del lechón, a la viabilidad de los lechones, a la calidad del calostro, a la calidad de la leche y a la viabilidad de la madre también, porque hay cerdas que se nos mueren por agotamiento. Esos serían los cambios fisiológicos más importantes que vamos a tener en este periodo del periparto. Doctor, bueno, hoy nos ha hablado, doctor, del proceso fisiológico y de los cambios tan drásticos que tiene la cerda. Hoy, una práctica común que hacen las empresas, me ha tocado verlo en México, es que el mismo alimento de gestación, la misma dieta, se administra desde el día 1, desde el día de que se insemina, hasta el día que la hembra entra a parto. Normalmente el único cambio que se realiza es que se aumenta la cantidad de ese alimento de gestación que se sirve en la cerda en el último tercio, por ahí del día 90. Se aumenta dependiendo de la condición de las cerdas y normalmente está entre 500 700 gramos la cantidad del pienso del alimento de gestación. Pero usted ha hablado que hay que cuidar equilibrios de algunos ingredientes. Este alimento de gestación
contra el alimento periparto, ¿qué diferencias tiene? ¿Qué son esos equilibrios que debemos de cuidar en los dos alimentos, pensando en que alguien quiere implementar un alimento periparto? Como bien comenta Arturo, dar un pienso de gestación, ¿no? Esto hace también ya bastantes años decías, bueno, incluso las dudas que tenía, bueno, la cerda entra a parir y nada más de parir ya le damos el pienso de lactantes a veces, porque incluso hay ganaderos que alargan incluso los primeros días cuando entran a parir le siguen dando el pienso de gestación, ¿no? Claro, el pienso de gestantes y el pienso de lactantes, su composición es absolutamente diferente. Es decir, el pienso de gestantes es un pienso el más barato de toda la granja, o sea, es un pienso donde, lógicamente, además, tiene que ser barato porque las necesidades reales de una cerda gestante, las necesidades nutricionales, son bajas. Una cerda, producir lechones metabólicamente es poco costoso y producir leche es muy costoso metabólicamente. Eso significa que, y en términos puramente nutricionales, que es la pregunta actual, la cerda en la gestación, de lo que come, el 70% es para mantenimiento y el 30% es para producir lechones, placenta, etcétera, líquido amniótico. Pero la lactación es al revés. O sea, de la noche a la mañana, en estos 10 días, pasamos de un 70-30 necesidades de mantenimiento o producción, pasamos a un 30-70 de necesidades de mantenimiento a producción de leche, donde el 70% va a ir a producción de leche. ¿Eso qué significa? Que si yo doy un pienso de gestantes que es bajo en energía, bajo en aminoácidos, aunque yo suba 500, 600, 700 gramos y se lo dé a la cerda y le esté dando a la cerda 3,5 kilos o el de lactantes que lo compense, la ingesta de nutrientes, la ingesta de energía, empezamos por la energía, y la ingesta de aminoácidos, básicamente lisina, son insuficientes para una cerda en este periodo metabólico de grandes esfuerzos, de estos 10 días. ¿Eso qué significa? Porque además la fuente de energía, sabemos que la fuente de energía son las grasas y los hidratos de carbono, básicamente. Almidón, hidrato de carbono y la grasa. Pero en este momento la cerda necesita energía de rápida liberación, no como la energía que teníamos anteriormente. Y para esa energía la necesita en forma fundamentalmente de grasa. Por eso un pienso de periparto en nivel de grasa es absolutamente diferente a un pienso de gestantes. Porque esa energía la va a aprovechar, tiene que comer, la cerda tiene que comer muy cerca al momento del parto para que tenga suficiente energía para el esfuerzo metabólico que va a realizar durante el parto, para que no se canse. Al mismo tiempo, también, si yo aumento esa grasa, si no la aumento y le mantengo el pienso de la gestación, solo lo subo el de lactantes, el calostro, yo puedo modificar la composición de calostro y la leche con la dieta, pero solo lo hago con la energía. Yo no, si subo la proteína, no subo la proteína del calostro y de la leche, pero sí con la energía. Con lo cual, el lechón va, si hago el periparto y hago una dieta de periparto que le subo la energía vía grasa de calidad, voy a aumentar la grasa del calostro y la leche, con lo cual el lechón va a tomar más energía, va a estar más vitable, va a ir más a mamar, va a mamar más, va a producir más leche, porque una forma de que la cerda dé más leche es que los lechones estén más vitales y vayan más a mamar. Con lo cual, la energía ya varía claramente del pienso de gestantes al de lactantes y la fuente de grasa y los niveles tienen que ser mucho más altos. Pero hay otras muchas cosas. También, quiero recalcar, el tema de la energía y es importante para el tema de la pérdida endógena de calor de la cerda. Si le sigo dando la dieta anterior, la cerda que le sube la temperatura por el momento del parto, pero pierde más calor endógeno, entonces la cerda lo está pasando mal porque se termorregula mal. Y si la sala de partos no está a la temperatura adecuada, pues la cerda lo va a pasar mal, se va a alargar el parto, más nacidos muertos. Con lo cual, la fuente de energía y la cantidad de energía es crítica en esta fase. Pero hay más cosas. La lisina. La lisina y el resto de aminoácidos, pero nosotros sabemos que la cantidad de lisina que tiene que tomar, qué casualidad que el nivel de lisina de la leche y el nivel de grasa de la leche está entre el 7 y el 8%. Es muy rica la leche, pero claro, tiene que comerlo. Si no lo come suficiente y solo ha comido un pienso de gestantes o poquita cantidad del pienso de lactantes, pues no llegamos. Come poca cantidad de lisina y de aminoácidos. Otro
dato diferencial también muy importante para que la cerda esté en equilibrio homeostático, para que digamos, el parto, las contracciones sean regulares. Es el equilibrio electrolítico, es la relación cloro-sodio-potasio. La relación cloro-sodio y potasio es muy importante porque cuando damos solamente sal, estamos viendo niveles muy altos de cloro y de sodio. Pero por eso recomendamos en estas fases también meter bicarbonato sódico porque alcaliniza la dieta y facilita el proceso del parto. Facilita las contracciones uterinas, facilita que la cerda también está en ese equilibrio homeostático, regula mejor su temperatura porque, por ejemplo, el bicarbonato, todos sabemos que un buen equilibrio electrostático mejora las condiciones cuando la cerda está en un sistema de termorregulación complejo, bien porque está pariendo, bien porque las condiciones de las salas, bien en México como en España, como en todos los sitios, en el verano hace calor y las salas a veces no están en las mejores condiciones, ¿no? Otro tema fundamental, el nivel calcio-fósforo. La relación calcio-fósforo de un pienso de gestantes y lactantes no es el adecuado para un momento del periparto. En el momento del periparto, para ayudar sobre todo el calcio a las contracciones uterinas, si le damos gestantes, el nivel es bajo. Si le damos lactantes, el nivel de calcio es muy alto. Y luego ahora que trabajamos, como trabajan ya ustedes allí también, con fitasas y metemos fitasa, los niveles de fosfato los bajamos mucho, hay que hacer la dieta de periparto con la de gestantes, es muy diferente también en la relación calcio-fósforo. Tenemos que tener una relación calcio-fósforo digestible y a ser posible calcio digestible, que también ya en ADM estamos trabajando en calcio digestible, mucho más equilibrada para ayudar a esas contracciones, el proceso del parto. El calcio es la bomba de calcio que está en las terminales nerviosas, que potencia las contracciones nerviosas, facilita el proceso del parto, reduce la duración del parto y por lo tanto mejora la viabilidad de los lechones, teniendo menos problemas de anoxia o de hipoxia de los lechones en el momento del nacimiento. Otro factor importante diferencial en la nutrición, esta es la parte un poco más larga, porque además somos expertos, bueno, no sé si somos expertos, pero algo sabemos de esto, la fibra, ¿no? Todo el mundo habla de la fibra, ¿no? Y es bueno, pues doy más fibra porque, claro, el estreñimiento no es una cuestión de cantidad de fibra, es una cuestión de la calidad de la fibra. Yo tengo que hacer en el periodo periparto, yo puedo estar trabajando con un nivel de fibra ácido o neutro detergente muy elevado en la gestación, pero luego tengo que dar una fibra dietética de calidad. Pero tampoco mucha, porque la fibra aumenta el calor endógeno, produce mucho calor. El metabolismo de la proteína es el que más calor endógeno produce y la fibra también produce mucho calor endógeno. Entonces hay que regular el tipo de fibra que doy ahí en esa fase, que es muy diferente del periodo de gestación y también del periodo de lactación. Y por último, y para no alargarme, vitaminas. Las vitaminas, como para evitar ese proceso de estrés oxidativo que se produce en esa fase, ahí tendríamos que concentrar para que la cerda coma más niveles de vitaminas, sobre todo las liposolubles, AD3E. Sería muy importante concentrarlas, que valen muy poco, porque desde el punto de vista económico estamos hablando de muy poca cantidad, ¿no? de inversión para un buen rendimiento. Y por terminar, los minerales. Hay ciertos minerales en esta parte que sabemos y tenemos muchos estudios científicos y también en la práctica nuestra hemos hecho muchos ensayos, hemos publicado trabajos internos y incluso capítulos de libros donde vemos que ciertos minerales como el zinc, manganeso, selenio y hierro, pues la cerda al final de la gestación llega al parto muy justita de niveles de hierro y lo resolvemos en los lechones poniéndole hierro, pero en la madre el hierro está en la molécula de hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno y nutrientes. Tenemos que podemos concentrar ahí y sobre todo trabajar con minerales en forma orgánica versus inorgánica para facilitar la absorción y reducir el esfuerzo metabólico que vaya a hacer la cerda. Esas serían así a grandes rasgos, ¿no? Hay algunas cosas más, pero también, bueno, pues por ser concreto, esos serían los cambios que como vemos son muy diferentes de lo que es un pienso de gestación con respecto a lo que sería un alimento de periparto. Sí, y son doctor, varios puntos, yo sobre todo, algo que he visto que a veces también en granjas me ha tocado ver que corrigen, es el ofrecer mayor fibra. Pero a veces, como usted lo dice, la fibra es de muy baja calidad y no es favorecedora para la empresa. A veces ya una hembra que ya no está estreñida, pero la ves que sufre mucho en la hora en el momento del parto, y más cuando
normalmente en muchas granjas me ha tocado ver que programan a las hembras, las programan para parir a lo largo del día en las horas más calurosas. Entonces generamos también de alguna manera con estos manejos, voy a decirlo así, que no hay una supervisión muy profunda, nos generamos más problemas de manejos dentro de la lactancia, ¿no? Son varios puntos que hay que considerar, como usted bien nos lo comenta, y realmente esta inversión de en 10 días, quizá el problema no es el costo, el problema es operativamente el generar un alimento más, pero si lo evaluamos y rentabilizamos, en estos 10 días podemos rescatar una gran cantidad de hembras que, como usted dice, mueren por el esfuerzo del parto, y de lechones, que de lechones, la verdad, hay muchas granjas que tienen tasas superiores al 5% de nacidos muertos, ahogados en México, y son situaciones que podemos prevenir a través de estas etapas. No me malinterpreten quienes me escuchan, no los vamos a corregir del todo, hay varios factores, pero podemos contribuir, ¿no? Bien, como recomendaciones prácticas realmente ¿qué nos permite? Es decir, yo cuando empezaba a trabajar en casa de mis padres, dábamos un solo pienso para todas las cerdas. Las gestantes, las lactantes, con un solo pienso lo hacíamos. Claro, la productividad de las cerdas de hace 20 años, 30, 40 años no es la productividad de hoy. Tenemos las cerdas de altísima producción y de una gran eficacia productiva. Las cerdas más o menos comen lo mismo que comían hace 20 años, 1.200 kilos de pienso cerdaño, más o menos. ¿Sí? Fundamentalmente la genética inglesa, holandesa, luego la danesa come un poquito más, o deberemos darle un poco más porque también produce algún lecho más. Es decir, si produzco más, tendré que comer más. Esto es como si trabajo más, como más, y si trabajo menos, debería comer menos, porque si no me engordo, ¿no? O sea, es una cuestión de necesidades. Desde mi punto de vista, ¿qué nos permite, si somos capaces, y ya lo hacemos en muchas granjas, en nuestra granja ya lo hacemos, tener un pienso más? Es como que yo en engorde quisiese hacer solo 2 piensos. Eso no es rentable. O es rentable si el mercado es favorable, pero es poco profesional, por decirlo de alguna manera, porque además hay que buscar la sostenibilidad, hay que buscar la eliminación de nutrientes al medio, en los purines, que en Europa, por ejemplo, esto es muy estricto. En España somos muy estrictos, ¿no? Entonces no podemos tirar nutrientes. Tenemos que tener dietas, y para eso como las necesidades cambian, igual que cambian en lechones, igual que cambian en engordes, si tenemos 3 dietas en lechones o 4, o 3 o 4 en engorde, ¿por qué solo tenemos 2 en las gestantes y las lactantes cuando las reproductoras son la base de la producción de la granja? Tenemos que tener una dieta de futuras reproductoras, tenemos que tener una dieta de gestantes, incluso ya estamos haciendo dietas de gestantes de primer mes y del último mes. Y el periodo de periparto, que es un periodo muy, muy cortito, desde el punto de vista práctico, aplicativo y de futuro, si el que no lo haga, pues habrá granjas que no pueden hacerlo porque no han adaptado, pero es que es tan sencillo como poner un silo y un tubo más de suministro. O sea, es tan sencillo como eso, y cortar y poner. Pero ¿qué supone eso? Cada vez las granjas, y en México tienen granjas muy grandes, la mano de obra a veces es un limitante, como lo puede ser la infraestructura, pero la infraestructura económicamente es barato hacer una instalación con un motor más, un silo es barato, y una conducción más para que pueda caer un pienso desde que entran a parir hasta 5 días después del parto, y luego lo corto. Pero hay un hecho desde mi punto de vista que también es muy importante, y es que las cerdas actuales, por esta mejora genética que se ha ido haciendo y que las empresas de genética han hecho muy bien su trabajo, pero no podemos seguir alimentándolas igual que lo estábamos haciendo, porque no solamente sus necesidades en este periodo corto son muy diferentes que en la gestación o que en la lactación, sino porque además el comportamiento de consumo de las cerdas actuales en lactación es muy diferente. Tratamos a todas igual, no son todas iguales. Primero tenemos que diferenciar las jóvenes, las primerizas y segundo ciclo, que tienen menos capacidad de consumo. Tengo que vigilarla más, tengo que estar más encima, tengo que atender estos 5 días antes del parto y 5 después del parto, en manejo,
en instalación y en alimentación. Si eso lo hacemos todo en uno, vamos a tener unos beneficios importantes. Y además, los trabajadores de la granja se van a profesionalizar más y van a ser más activos, van a trabajar, pues eso, diferenciando esas cerdas primerizas que no me comen lo suficiente, y ya lo voy a ver en esos 4 o 5 días, ya lo estoy viendo. Con lo cual voy a marcarme estas cerdas y estas las voy a vigilar más durante la lactación, porque ya sé que son las cerdas que más problemas me van a dar, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, desde el punto de vista práctico, hacer ese seguimiento individual y hacer una alimentación de precisión en el periparto, que es el futuro. Lógicamente, lo estamos haciendo ya hablamos de alimentación de precisión en los engordes, de alimentación de precisión en gestación, de alimentación de precisión en lactación. Pues es muy fácil, hay sistemas que nos van a permitir perfectamente, que ya lo hacemos en alguna granja, alimentación de precisión en el periparto. Simplemente va a ser un pienso diferente, es una conducción y un silo, es fácil y barato. Y luego tener a la gente de la granja, los trabajadores, el director, el veterinario, darles argumentos para mayor profesionalidad. Si la gente se profesionaliza más, lógicamente los resultados van a ser mejores, pero también ellos van a trabajar más a gusto y van a estar más estimulados en su trabajo. Si hacen cosas diferentes, que no simplemente pongo el hierro, pincho el hierro, castro los lechones, corto los colmillos y subo y bajo el dosificador. Sino que este sistema, el dar un pienso de periparto, nos exige un poco más de atención, pero es una atención en el momento que necesitan atención las cerdas. Porque si induzco en los partos, como bien decía, y luego no atiendo bien los partos, ¿para qué induzco los partos? Entonces, tener un alimento de periparto nos exige precisamente, además de los beneficios nutricionales que hemos dicho, y fisiológicos y metabólicos, nos exige prestarle atención y estar encima. Esa sería la parte de las recomendaciones prácticas. Pues, doctor, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, volando. Digo, la verdad es un tema del cual queremos seguir aprendiendo. Digo, en México creo que empieza varias empresas a interesarse en la alimentación del periparto, en verlo con otros ojos. Ha ayudado la llegada de genéticas diferentes, todas son hiperprolíficas, pero hoy con el grado de, como usted dice, de profesionalización que hay, ha obligado a que busquemos estrategias, y el periparto es una estrategia desde mi punto de vista económico, y como usted dice, va a tener efectos muy importantes en toda la cadena productiva del cerdo, vamos, en las granjas. Me gustaría, doctor, de manera breve que nos dijera en sus palabras el mensaje que deben de tener nuestros escuchas del periparto dentro de su cabeza, que deben de recordar de esta etapa, vamos. Un mensaje final, ¿no? Muy resumido. Bueno, el periparto es un periodo crítico. Se nos muere una gran parte de las cerdas en este periodo y se nos muere una gran parte de los lechones lactantes en este periodo. Por lo tanto, necesitamos un alimento específico, porque sus necesidades son muy diferentes. 10 días, ¿cuántos son 10 días en el ciclo reproductivo? Desde que pare una cerda hasta que vuelve a parir son 150 días. 10 días es el 6-7% del tiempo. Solo 6-7% del tiempo. Es el tiempo que dedicamos en una comida a tomar el café. Pero es la más satisfactoria. Segundo, ¿cuánto de este pienso periparto necesitaríamos para conseguir beneficios claros, productivos? 50, 60, 70 kilos de pienso cerda al año. Eso es solo el 5% del pienso de lo que come la cerda al año. Es decir, la inversión es muy pequeña para el retorno de la inversión que esperamos en todos estos parámetros que hemos explicado. Por lo tanto, el mensaje es claro. Esto ayuda de forma económica, pero de forma indirecta ayuda a la profesionalización y a la alimentación de precisión de nuestras granjas, que es el futuro. Y cuanto más profesionales seamos, en el caso de México, pues seguramente bajarán sus costos de producción y serán más competitivos tanto en sus mercados interiores como exteriores.
Con lo cual, el periodo del periparto, siendo un periodo muy corto, es un periodo muy rentable de cara a la producción y a la rentabilidad de la granja. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Antonio, por estar aquí. Estoy seguro que varios de nuestros escuchas se van a interesar en el tema. Quizá en algún momento lo volvamos a invitar para ahondar más de este tema. Sabemos que la producción en México está cambiando. Hoy tenemos muchos porcicultores inquietos buscando hacer las cosas diferente y creemos que esta herramienta que hoy hemos platicado con ustedes, esta etapa del periparto, puede ayudarnos en ese camino que buscan nuestros productores de cerdos en México. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y bueno, ojalá pronto lo tengamos por acá en México. Pues muchísimas gracias a todos los compañeros de ADM México. Espero que el podcast de ADM sea de su utilidad. Me tienen a su disposición, tanto para vía telemática como para estar allí. Son buenos profesionales, está muy bien que sigan trabajando y esto es una demostración más que el sector porcino en México tiene inquietudes y es profesional. Y les animo a que sigan trabajando porque es lo único que hay que hacer, trabajar y hacerlo cada día un poquito mejor y adaptarnos a las nuevas genéticas que tienen nuevas necesidades. Muchas gracias, doctor. Y a usted, estimado escucha, seguidor de este espacio, le agradecemos el que haya llegado hasta aquí. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.